que es, bueno, literalmente la tecnología más remota del Perú, ¿no? Esto tiene 13.000 años de antigüedad de fabricación. Es un poco complicado explicar un poco el procedimiento de manufactura, pero es muy complicado. Se han hecho experimentos para reproducir este tipo de punta de piedra, y lo que se ha demostrado es que una persona de gran habilidad técnica demoraría aproximadamente 7 u 8 horas en la fabricación de cada una de ellas. Esta parte apical de la punta, esta es la parte de la base, aquí viene un pequeño vástago de carrizo, de caña, que debió para sostenerla. Amarrado. Exacto, y esta parte, que es la parte supuestamente perforante, se dice que ha podido servir para alancear peces grandes, pero bueno, como te decía antes de la entrevista, ¿no? La investigación biológica parece ser que está demostrando que la finura del espesor de la punta es tan delgado, esto le llaman en francés équille, ¿no? Es una cosa muy delgadita, se fracturaría con las escamas de un pescado grueso, como en ese momento a inicios del Holoceno. Entonces, Michelle Credu, que es una bióloga francesa, sostiene que probablemente sean un tipo de divertimento o fabricación para demostrar la pericia que tenía un tallador. O sea en ese que no momento. sirvió para cazar nada. Estamos viendo un poco esa posibilidad. En Francia se tienen unas piezas muy grandes que se llaman libras de mantequilla, que son fabricadas por los grupos prehistóricos solutrenses hace 20.000 años y no tenían función. Son piezas preciosas que están fabricadas hace muchos miles de años y sencillamente son una demostración de la habilidad técnica de los artesanos de ese momento. Y dime, ¿todas esas puntas que tienes ahí también nunca sirvieron? Eso es muy difícil de decir. Hay estudios que tienen que ver con huellas de uso de instrumentos. Hay un estudio que se llama... Porque tenemos muchos talleres líticos, ¿ah? Claro, claro, pero para poder saber si el instrumento ha sido usado o no, se requiere hacer un estudio de huellas de uso del instrumento. Es así, por ejemplo, tú tienes el cuchillo de tu casa para preparar el ceviche, o de repente la tijera para cortar un papel. Tela. Exacto. Tú vas a encontrar, si ve a tu casa ahora, cuando la veas, vas a encontrar con unas huellas que son horizontales en el cuchillo y también en la tijera. Es exactamente igual el mismo principio en el análisis de instrumentos de piedra. Cuando la gente en el pasado, 20.000 años, no importa la cantidad de años, la piedra es un material noble que permite que ese tipo de función, de uso, quede registrado en los bordes del instrumento generalmente. Entonces, cuando el borde es más o menos redondeado, es probable que haya servido para poder frotar frente a cueros. Pero cuando el borde tiene un tipo de fracturación, en una forma de bisel, es probable que haya servido para cortar, como en el caso de la obsidiana. La obsidiana es bastante cortante, como puedes ver acá. Puedes tocar incluso para que veas la calidad. Es bien cortante, sí, y con eso cortas papel. En la época en que tú hacías tus reportajes tan lindos de los años 80, yo cortaba del comercio tus publicaciones con obsidiana. Y de hecho la obsidiana actualmente es un instrumento quirúrgico en Estados Unidos, y dicen que la obsidiana, el corte de la obsidiana no infecta. O sea, de facto hay muchas propiedades técnicas de la piedra que todavía no son conocidas y que parece ser que los ancestros sabían reconocerlas en su momento ya. Bueno, entonces desde ya tenemos a un hombre que bueno, puede de todas maneras atrapar a aves, no sé si cazarlas así como dices tú con ondas, pero vamos a ver cómo estaba el panorama en lo que se refiere a la domesticación, como estabas diciendo tú, de las plantas. Sí. Muy importante porque tú has nombrado a Duccio Bonavía, y yo recuerdo de que él hizo un gran estudio de los gavilanes. Así es. Y su trabajo fue importantísimo. Es muy importante. Porque fue determinante de que el Perú tenía un maíz autóctono. Exacto. Que no tenía nada que hacer, sí, con el maíz de México. Cada maíz era autóctono en su propio país, ¿no? Entonces, pero
Bueno, pero no sabemos cuánto tiempo, por supuesto, de domesticación tenía este maíz. Ahora, estábamos hablando de dos lugares que son muy importantes en el Perú sobre el hombre antiguo, ¿no? Más importante, quién sabe, la cueva del Guitarrero, o la cueva Guitarrero, ¿no? Así es. En la Cordillera Negra, en el Callejón de Huaylas, Así es. y luego la cueva de la Bricocha, ¿no? Ya, sí, bueno, en realidad trabaja la información de la Auricocha es difícil poder, digamos, exponerla porque tiene mucho tiempo de excavación y se rescató por medio de técnicas que no eran completamente científicas. Entonces, actualmente la información de la Auricocha es muy difícil de poder incluirla dentro de informaciones más modernas que nos permiten tener certeza de la información de procedencia científica. No obstante, entonces, vámonos a la cueva de Guitarrero. Sí, definitivamente. En realidad, yo ampliaría la cueva del Guitarrero con lo que viene encontrando Tom Dillehay en Saña. Ahí hay dos focos importantes de información. En Guitarrero se ha encontrado claramente un complejo interesante de plantas, por lo menos que constituyen cuatro series de plantas, que cuando uno calibra en radiocarbono obtiene que esas plantas deben de ser de aproximadamente 9150 antes de Cristo. Es una época muy remota en la cual se está manejando claramente por lo menos el tema del frejol, el payar, la oca y en ese momento ya desde un inicio el capsicum o el ají. Ya, entonces, eso es muy importante. Sí. Entonces vamos a hacer una parte, una pausa y volvemos para continuar. Amigos, para el Perú es un motivo de orgullo la domesticación de especies alimenticias. Especies alimenticias que en determinado momento pues fueron llevadas al viejo mundo y después de eso se distribuyeron por todo el planeta. Entonces, esto que va a decir el Moleón es muy importante porque eso indica de más o menos desde cuándo se comienza a domesticar alimentos que después van a ser utilizados pues masivamente, ¿no? Entonces estabas hablando de 4 alimentos. Sí, exactamente. Repito, tenemos el frejol, tenemos al payar, tenemos a la oca y tenemos al ají. Son esas cuatro plantas que aparecen en Guitarrero. Si se considera realmente, bueno, cierta el fechado, a pesar que hay discusión, pero pienso que es perfectamente factible partir del hecho de que esas plantas tienen por lo menos 9000 a.C. Esta pléyade de plantas es interesante porque a medida que pasa el tiempo se van incorporando otras. En el mismo Guitarrero, debo mencionar que el maíz está dentro de un contexto que podría fechar entre 6000 al 5000 a.C. Ahora, esta información es trascendental porque con lo que viene encontrando Tom Dillehay en el Valle de Saña se consolida lo que se encontró en un momento por Tom Lynch. Y es que en sitios como por ejemplo el Palto, que se encuentra en una parte muy alta en este valle, se viene encontrando ya restos de plantas también muy remotas. En este caso específicamente hay ciertos grupos de plantas que nos sorprenden que también sean tan tempranas. El caso, por ejemplo, que ha llamado la atención es el maní. El maní viene siendo una planta que también tiene un fechado que más o menos oscila en 9000 a.C. y que viene de la zona de Saña. Ahora, la otra cosa también interesante a ello es agregar, por ejemplo, plantas como las lagenarias o las calabazas, que ya no solamente en esta parte del Perú, pero también en Ecuador, tienen fechados que están casi promediando el 10.000 a.C.